La noche respira como si recordara algo que nadie quiere nombrar. Y mientras el viento roza el asfalto, una pregunta muerde el silencio. ¿Y si el reflejo parpadea antes que tú? La carretera se extiende sin fin, húmeda, oscura, como si escondiera pasos que nunca terminan. Los faros avanzan con cautela, pero la sombra que aparece a un lado del camino parece haber estado allí desde siempre, quieta, esperando. El aire se vuelve pesado, casi vivo, y un temblor sube desde el suelo, obligando a cada pensamiento a detenerse. Una figura se mueve sin sonido. No avanza, no retrocede. Solo observa como si supiera que esta noche no habrá vuelta atrás. La radio chisporrotea sin razón, mostrando un susurro que no pertenece a ninguna voz humana. La línea del horizonte, antes distante, ahora parece doblarse hacia adentro, recortada por un pulso extraño que tiembla entre los árboles. El asfalto brilla como si respirara, y algo en la oscuridad parece reconocer a quien lo mira, como si la carretera hubiese estado esperando este encuentro desde mucho antes de que alguien la recorriera. La figura sigue en medio del camino, como si el tiempo no pudiera llevarla consigo, y cada paso que se acerca a ella despierta un eco imposible que vibra entre los árboles. El silencio pesa tanto que parece hundir los hombros, y la luz de los autos se estira en líneas largas, como si temiera tocar lo que espera delante. Algo se mueve en la cuneta, un crujido leve que no pertenece a ningún animal, y el aire cambia de temperatura sin aviso, como si la carretera respirara más rápido. Los murmullos comienzan a colarse entre los faros, sin tono, sin dueño, apenas un hilo que se enreda con cada pensamiento. Nadie quiere hablar, nadie quiere ser el primero en admitir lo que ve, porque la sombra que aguarda no parece buscar ayuda, sino recordarles algo que todos han intentado olvidar. Y aún así, el impulso de avanzar resulta más fuerte que el de huir, porque la noche no ofrece escapatoria y cada latido empuja hacia el punto donde la oscuridad decide revelar su verdad. La distancia entre ellos y la figura se encoge como si la carretera respirara hacia adentro, y un susurro sin fuente recorre el aire con un ritmo que parece imitar un corazón cansado. La luz parpadea, primero leve, luego más rápido, hasta que el entorno vibra con un pulso ajeno que se desliza por la piel como un aviso. El olor a tierra mojada se mezcla con algo más antiguo, un aroma tenue que emerge en ráfagas, como si la noche abriera una ventana a un recuerdo que nadie pidió. El asfalto bajo los pies tiembla un instante, tanto que obliga a detenerse, y el silencio regresa con una claridad inquietante, como si observara cada gesto. Un sonido metálico resuena lejos, demasiado lejos para ser real, pero lo suficientemente cercano para sentirse propio. La figura, aún inmóvil, parece crecer sin moverse, como si su sombra fuese más real que su cuerpo. Nadie sabe si avanzar o esperar, pero la carretera ya decidió que no permitirá retroceder. La neblina empieza a moverse como si tuviera intención propia, dibujando figuras breves que desaparecen antes de entenderse, y el aire se llena de un murmullo leve que se mezcla con el latido acelerado que domina el pecho. Ponto cuanto pase. Una vibración sube por las manos recorriendo el cuerpo como si la noche quisiera comunicar algo sin palabras. La figura parece acercarse sin avances visibles, solo una sensación firme de que el espacio cambia a su alrededor. Un destello cruza el cielo, sin trueno, sin origen, iluminando el borde de los árboles que parecen inclinarse hacia el camino. La sensación de ser observado se vuelve insoportable,
como si la sombra conociera cada secreto guardado en silencio. Un golpe sordo, quizá una piedra rodando, tal vez algo más, corta la quietud y obliga a contener la respiración. Nadie entiende aún lo que ocurre, pero la certeza crece. Lo que está en la carretera no debería existir. Y sin embargo, siempre estuvo allí. Un frío repentino corta la noche como si hubiera atravesado un umbral invisible, y cada sonidearse hasta quedar atrapado en un vacío distante. La figura al frente inclina la cabeza apenas, gesto mínimo pero suficiente para que el corazón falle un instante. Las luces tiemblan, se estiran, se encogen, y durante un segundo el camino parece dividirse en dos, como si dos versiones de la misma realidad chocaran entre sí. Un murmullo asciende desde el suelo, suave al principio, luego más claro, casi como un nombre que nadie reconoce. La sensación de estar dentro de un recuerdo ajeno lo envuelve todo, y el peso de algo no dicho cae sobre la carretera. La sombra da un paso, un solo paso, y el aire se abre a su alrededor, dejando claro que la noche ha decidido mostrar aquello que siempre ocultó. Ninguno puede ignorarlo ya. La carretera no es un lugar, es un mensaje, y acaba de empezar. La carretera se hunde en un silencio tan espeso que parece tragar cada intento de respiración. Y la sensación de haber cruzado un límite invisible se hace más evidente con cada paso. El aire pesa distinto, como si guardara un secreto que intenta escapar entre los árboles. Un murmullo breve, casi un roce, surge desde el borde del camino, y el instinto obliga a mirar atrás, aun sabiendo que nada debería estar allí. La figura ya no se distingue con claridad, pero su presencia sigue marcando un pulso extraño que se cuela entre los latidos. Las sombras se estiran, rozan el suelo como si buscaran algo perdido, y un frío lento recorre la piel, obligando a seguir adelante sin comprender la razón. El asfalto parece más estrecho, más frágil, como si pudiera quebrarse bajo el peso de la noche. Algo más que miedo se levanta en el pecho, una mezcla de duda y reconocimiento, como si la oscuridad supiera exactamente a quién ha estado esperando todo este tiempo. La niebla se hace más densa, moviéndose con patrones que no coinciden con el viento, como si respondiera a algo que no se ve. Un zumbido leve recorre el aire, apenas audible, pero lo suficiente para tensar los hombros y hacer que cada paso parezca más pesado. El camino se curva, y por un instante la oscuridad parece abrirse en dos, mostrando un destello de algo que no debería existir en ninguna carretera. La superficie del asfalto vibra, creando la ilusión de que late bajo los pies, obligando a detenerse para evitar perder el equilibrio. La sensación de ser guiados crece, no por la figura que quedó atrás, sino por una fuerza más profunda que parece empujar desde la memoria misma. Un ruido seco rompe la quietud, algo que cae o se desplaza entre los matorrales, y el instinto lucha entre avanzar o retroceder. Pero la carretera no ofrece elección. Todo lo que queda es seguir avanzando hacia la verdad que la noche arrastra consigo. Una corriente de aire repentina roza el camino, fría y cargada de un aroma indefinible, que despierta recuerdos que no pertenecen a ninguno de ellos. La luz parece fallar de nuevo, no de manera brusca, sino como si la noche estuviera ajustando lentamente la realidad a su favor. Un susurro se filtra desde la cuneta, no con palabras, sino con un tono que imita la súplica de alguien que no encuentra descanso. La sensación de cercanía aumenta, como si algo invisible caminara al mismo ritmo a pocos pasos de distancia. Un crujido fuerte retumba en la oscuridad, provocando un sobresalto que hace que el silencio posterior sea aún más insoportable. El camino comienza a inclinarse, o al menos eso siente el cuerpo,
como si la gravedad quisiera llevarlos hacia un punto específico. La incertidumbre se mezcla con una intuición creciente. La carretera no solo muestra un espectro, sino un recuerdo vivo que intenta recomponerse con cada sombra que respira. El viento se detiene de golpe, tan abruptamente que el silencio parece un impacto físico, obligando al cuerpo a tensarse. El suelo vibra apenas, como si una voz muy antigua intentara abrirse camino desde las capas profundas de la tierra. Una luz breve atraviesa los árboles, demasiado tenue para reconocer su origen, pero suficiente para revelar que la oscuridad se mueve en direcciones contradictorias, como si estuviera viva. Un sonido metálico resuena, no lejos, sino justo donde nadie se atreve a mirar, y un escalofrío recorre la espalda con una claridad casi dolorosa. Un presentimiento surge, creciendo como un peso en el estómago. Lo que buscan no está adelante, sino alrededor, mirándolos desde todos los ángulos. La sensación se vuelve tan fuerte que detenerse parece inevitable, y aún así algo empuja a seguir, como si una respuesta esperara entre las sombras de un recuerdo oculto sobre la carretera. El aire cambia otra vez, esta vez más cálido, casi como un aliento que se acerca desde un lugar imposible de ubicar. El silencio adquiere un ritmo extraño, similar a pasos muy lentos que no dejan huella, pero se sienten en la piel como una presión ligera. Una luz intermitente parpadea cerca del borde del camino, revelando por un segundo un rastro de algo arrastrado sobre el asfalto. Una marca que no debería estar allí. El corazón late más rápido sin razón aparente, impulsado por una intuición que se abre paso como una voz sin sonido. Un recuerdo que no es propio se filtra entre los pensamientos, trayendo una sensación de pérdida que no puede explicarse. La noche parece cerrar el círculo, obligando a mirar lo que antes habían evitado. Algo en la carretera vibra con una intensidad que anuncia un cambio inevitable, como si la verdad estuviera a punto de emerger desde el mismo centro de la oscuridad. La carretera parece hundirse en un silencio aún más profundo, como si el mundo hubiera decidido apartarse para dejar que la noche hablara sola. Un murmullo sin dueño se desliza entre los árboles, leve al principio, luego más nítido, como si intentara pronunciar algo que el oído no puede comprender. La luz de las linternas tiembla sin explicación, dibujando sombras que se doblan sobre sí mismas antes de desaparecer. El aire adquiere un peso extraño, una mezcla de calma forzada y tensión que obliga a cada músculo a mantenerse alerta. Un chasquido seco surge del costado del camino, tan cercano que parece venir de debajo del asfalto, y la sensación de ser rodeados se hace casi física. La oscuridad deja ver una forma que no debería estar allí. Un fragmento de movimiento que dura menos de un parpadeo, pero suficiente para alterar cada pensamiento. El camino delante se curva suavemente, pero algo en esa curva parece observar de vuelta, esperando que alguien dé el siguiente paso. Una vibración tenue recorre el suelo, como si algo profundo despertara bajo la carretera, marcando un ritmo que no coincide con ningún sonido natural. La curvatura del camino parece moverse, no de manera visible, sino como una impresión que confunde la vista y obliga a apartar la mirada. Una corriente de aire cálido, imposible en esa noche helada, roza las manos, trayendo consigo un aroma antiguo que despierta una sensación de pérdida. El silencio se vuelve más pesado, casi impaciente, como si la noche reclamara una respuesta. Al fondo, una luz parpadea, débil y distante, pero lo bastante clara para sugerir que alguien más estuvo allí antes. Un susurro se extiende por el viento, sin forma, sin tono, pero capaz de hacer que el corazón acelere sin razón. La certeza crece con un peso incómodo. Lo que buscan no se esconde,
sino que se muestra de manera fragmentada, como si la noche intentara reconstruir un recuerdo que la carretera aún no quiere entregar. El aire cambia otra vez, esta vez con una claridad que corta la respiración, como si el entorno hubiera decidido revelar un fragmento de la verdad. Una sombra cruza la carretera sin producir sonido, un movimiento rápido que parece nacer del suelo mismo. La sensación de ser observados se vuelve tan intensa que mirar a cualquier dirección resulta insuficiente, como si la vigilancia viniera de un lugar que no pertenece al espacio. La luz de las linternas se distorsiona brevemente, deformando los bordes del camino y haciendo que las sombras se multipliquen en formas que no deberían existir. Un crujido se eleva desde el bosque, no violento, pero cargado de un peso emocional imposible de ignorar. Un suspiro largo y desgastado atraviesa la noche, resonando como un eco atrapado en un recuerdo. El camino adelante parece más oscuro, más estrecho, como si la noche quisiera limitar cada posible elección. La intuición se vuelve una presión en el pecho. Lo que sigue no será una simple revelación, sino un reconocimiento inevitable. La luz parpadea de nuevo, esta vez con una intensidad que obliga a cerrar los ojos por un instante, y al abrirlos, el entorno parece haber cambiado de forma leve, como si una parte del paisaje no estuviera correctamente colocada. Un sonido grave surge desde la profundidad del bosque, un gemido que no pertenece a ningún animal y que vibra en el aire como una advertencia. El camino se inclina apenas, lo suficiente para generar una sensación de desequilibrio que hace que cada paso parezca incierto. El viento vuelve, pero ya no trae frío, sino un calor irregular que se mueve como una respiración. La figura distante se hace más clara, no por acercarse, sino porque la noche la empuja a ser vista. Un impulso extraño aparece, una mezcla de urgencia y temor que provoca que el corazón golpee con fuerza contra el pecho. Lo que la carretera intenta mostrar parece estar a punto de revelarse, una pieza crucial del recuerdo que ya no puede permanecer oculta. Un silencio total cae de golpe, tan absoluto que parece absorber todo sonido antes de que pueda nacer, dejando solo el pulso acelerado que golpea en la garganta. Una línea de luz atraviesa el camino, no desde una fuente visible, sino como si surgiera directamente del asfalto, marcando un límite que no existía antes. La sensación de cercanía se vuelve casi insoportable, como si algo enorme estuviera justo detrás de la realidad, presionando para cruzar. El aire cambia de densidad, volviéndose tan espeso que cada movimiento requiere un esfuerzo consciente. Un murmullo suave emerge, distinto a todos los anteriores, con un tono que suena casi humano, como si intentara pronunciar un recuerdo olvidado. La carretera vibra con un ritmo lento, casi un latido, y una claridad repentina atraviesa la mente. Lo que ocurrió aquí no fue casual, fue un punto de quiebre que marcó un destino que aún sigue abierto. Y la noche, por fin, parece dispuesta a terminar el mensaje. La noche se vuelve más espesa, casi sólida, como si cada sonido quedara atrapado antes de poder escapar. Y el camino comienza a mostrar grietas que no estaban allí minutos antes. Un temblor suave recorre el suelo, repitiéndose en intervalos irregulares, como si una memoria enterrada intentara abrirse paso hacia la superficie. Un murmullo lejano aparece y desaparece no como un eco, sino como un intento fallido de pronunciar algo que ha sido olvidado por demasiado tiempo. La luz de las linternas parece curvarse, inclinándose hacia un punto en el bosque, guiada por una fuerza que no se deja nombrar. Un escalofrío asciende por la espalda, no por frío, sino por una intuición clara de que lo que están a punto de ver cambiará la forma en que entienden esta carretera. El aire se vuelve más liviano,
y por un instante parece que la noche contiene la respiración. Todo apunta hacia un lugar oculto, un punto donde el pasado dejó una huella que nunca sanó del todo. Un sendero apenas visible se abre entre los árboles, marcado por huellas tan antiguas que parecen pertenecer a un recuerdo más que a un cuerpo. El aire dentro del bosque cambia de tono, adquiriendo un silencio que no suena natural, como si cada hoja escuchara antes de moverse. Una sensación familiar, difícil de ubicar, empuja a seguir avanzando, como si un fragmento de la verdad estuviera escondido a pocos pasos. Las sombras se juntan y se separan con un ritmo que no sigue la luz, creando figuras que se deshacen en cuanto se intenta enfocarlas. El suelo está cubierto de ramas rotas que crujen con un sonido más profundo del esperado. Un eco que resuena como si la tierra respondiera. El bosque parece guiar, no con claridad, sino con una insistencia silenciosa que obliga a continuar sin cuestionar. Lo que sea que ocurrió aquí dejó una marca que aún respira, esperando ser encontrada por quienes se atreven a mirar demasiado cerca. La profundidad del bosque se vuelve más opresiva, como si cada metro avanzara en contra de una fuerza que intenta cerrarse detrás de ellos. Un sonido leve, similar a un suspiro, se desliza entre los troncos, lo bastante cercano para sentirse en la piel, pero imposible de ubicar con los ojos. La luz se cuela por entre las hojas con un parpadeo irregular, como si algo interfiriera con ella desde un punto que no admite explicación. Un olor tenue, mezcla de humedad y algo más antiguo, despierta un presentimiento inquietante. Las ramas parecen moverse sin viento, inclinándose hacia el sendero como si escucharan cada paso. Un crujido repentino los obliga a detenerse, y por un instante, la sensación de no estar solos se vuelve tan clara que resulta difícil respirar. Lo que buscan no está escondido, sino presente, esperando ser reconocido en medio de un silencio que pesa más que cualquier sombra. El sendero se abre de pronto a un claro pequeño, donde el aire parece vibrar con una energía apenas perceptible, como si el tiempo no fluyera igual que en el resto del bosque. Un brillo tenue recorre el suelo, marcando un rastro en forma de curva, demasiado preciso para ser natural. La sensación de haber llegado al punto que la carretera buscaba mostrar se vuelve ineludible. Un murmullo suave asciende desde el centro del claro, como si el bosque intentara repetir un recuerdo que no puede pronunciar. La temperatura desciende de forma abrupta, y el cuerpo reacciona con un estremecimiento involuntario. Ponte se autoriza de endo. Acción puedas. Las sombras del claro no siguen la luz, sino un ritmo propio, como si respondieran a una presencia que observa desde un lugar cercano pero invisible. Cada sentido parece tensarse, avisando que el próximo movimiento podría romper el delicado equilibrio de aquello que llevan horas siguiendo. Un silencio repentino envuelve el claro, tan absoluto que los oídos zumban como si intentaran llenar el vacío. La luz del suelo se intensifica apenas, lo suficiente para revelar una marca que cruza el centro en un trazo imperfecto, como el último movimiento de alguien que intentó arrastrarse. El corazón late con una mezcla de miedo y certeza, porque esa marca no pertenece al bosque, sino al recuerdo de un camino que condujo a un final abrupto. El aire adquiere un olor metálico muy leve que despierta un estremecimiento inmediato. Un susurro surge, casi una palabra incompleta, tan débil que solo puede sentirse, no escucharse. La sensación de cercanía se vuelve casi tangible, como si algo estuviera a punto de emerger desde la oscuridad entre los árboles. Todo lo que han visto cobra un sentido incipiente, incompleto, pero inevitable. La verdad está más cerca que nunca,
y el bosque parece contener el aliento esperando el momento en que se atrevan a nombrarla. El claro parece cerrarse lentamente detrás de ellos, como si el bosque no quisiera permitir un regreso, y el aire adquiere un peso que empuja hacia adelante sin dejar espacio para la duda. La luz tenue del suelo continúa vibrando, marcando un rastro que se extiende hacia una zona más oscura entre los árboles. Un murmullo débil se desliza por el viento. No exactamente un sonido, sino una sensación que recorre la piel con la claridad de un mensaje incompleto. Cada paso produce un crujido que se siente demasiado fuerte, como si el bosque escuchara cada movimiento y respondiera con un silencio aún más profundo. Una corriente fría atraviesa el sendero, dejando un temblor involuntario, y por un instante el entorno parece respirar al unísono. La sensación de cercanía se vuelve más intensa, como si aquello que buscan estuviera siguiendo cada avance con la misma urgencia. Todo apunta hacia un punto más adelante, donde la noche parece doblarse, ocultando una verdad que lleva demasiado tiempo esperando ser revelada. El sendero se estrecha hasta convertirse en una línea apenas visible entre las raíces, y el aire adquiere un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y algo más antiguo que despierta un reconocimiento incierto. Las sombras parecen moverse con un ritmo ajeno, como si reaccionaran a cada respiración que intenta mantenerse estable. Un crujido más profundo surge del suelo, similar a un lamento ahogado que vibra dentro del pecho. La luz de las linternas tiembla, no como un fallo, sino como si algo las empujara hacia abajo para evitar que iluminen lo que está por delante. Una presencia se siente más cerca, invisible, pero innegable, siguiendo sus pasos, con una paciencia inquietante. El tiempo parece ralentizarse por momentos, como si el bosque intentara alargar cada segundo para impedir que lleguen al punto que está a pocos metros. Aún así, el impulso de avanzar no cede, guiado por una intuición que se fortalece con cada sombra que respira alrededor. La temperatura desciende de forma tan abrupta que el aliento se vuelve visible, elevándose en nubes cortas que se deshacen antes de alcanzar las ramas. Un sonido leve, como telas rozándose, atraviesa el aire desde un punto indeterminado, demasiado suave para ubicarlo, pero lo bastante claro para detener cualquier movimiento. La oscuridad se compacta alrededor, creando un vacío que parece absorber incluso los pensamientos más concretos. La intuición golpea fuerte, avisando que lo que sea que ocurrió en este lugar dejó una herida abierta en el tiempo. El suelo vibra con un ritmo lento, casi un latido antiguo que se escucha más con los huesos que con los oídos. Algo se mueve entre los árboles, un desplazamiento silencioso que provoca un estremecimiento inmediato. Lo que esperan encontrar ya no parece distante, sino tan cercano que cada paso se siente como entrar en un recuerdo que no les pertenece. El sendero termina abruptamente en un espacio más amplio, un claro oculto donde la oscuridad parece reposar con una calma extraña. Un brillo tenue aparece en el centro, una luz débil que late de manera irregular, como si imitara un pulso que lucha por mantenerse vivo. El silencio adquiere una textura nueva, densa, casi líquida, obligando a contener el aire en los pulmones. Un susurro atraviesa el espacio, más claro que antes, con un tono que suena casi humano, como si alguien intentara pronunciar una advertencia. La tierra parece hundirse un poco bajo los pies, como si guardara el peso de un recuerdo que no puede sostener por mucho más tiempo. La sensación de inminencia se vuelve abrumadora, impulsando a dar un paso más hacia el centro del claro. Todo indica que la verdad está por mostrarse, una pieza clave que la carretera y el bosque han empujado hacia ellos desde el inicio. Un estremecimiento profundo atraviesa el claro,
una vibración que asciende desde el suelo y se expande por el aire como una verdad que finalmente encuentra voz. La luz del centro se intensifica, revelando una marca más larga y más irregular de lo que parecía. Un trazo que habla de un esfuerzo desesperado por avanzar. El corazón late con fuerza, empujando una sensación que mezcla miedo y empatía, como si el dolor atrapado en este lugar buscara ser reconocido. El silencio se rompe con un susurro más definido, un sonido que no logra convertirse en palabra, pero que lleva el peso de un hombre perdido. La oscuridad alrededor parece moverse, no para atacar, sino para abrir paso a algo que está por emerger. Todo lo vivido en la carretera converge en este punto, marcando un antes y un después imposible de ignorar. Lo que sea que aguarda aquí está a un paso de mostrarse por completo, y la noche parece inclinarse para presenciarlo. Punto. La luz en el centro del claro comienza a latir con mayor intensidad, como si respondiera a su presencia, y el aire adquiere un temblor que recorre la piel con la precisión de un aviso directo. El silencio se concentra alrededor, formando un vacío que parece inclinarse hacia adelante, esperando que alguien cruce ese límite invisible. Un susurro nace desde el suelo, un sonido irregular que vibra más en los huesos que en los oídos, como si emergiera de una memoria atrapada por demasiado tiempo. Las sombras sobre la tierra se estiran y se encogen con un ritmo ajeno a la luz, moviéndose como si intentaran señalar un punto exacto. El corazón late con un impulso que mezcla urgencia y temor, presionando para acercarse, aún sabiendo que nada seguirá siendo igual después de este paso. Todo lo que han visto conduce a este momento, y la noche parece guardar el aliento a la espera de una verdad que ha permanecido enterrada bajo cada fragmento de silencio. La vibración del claro aumenta hasta sentirse como un latido compartido, empujando el aire en ondas que parecen alterar el equilibrio del cuerpo. Un destello breve surge del suelo, iluminando por un instante las marcas que rodean el centro y revelando trazos que parecieran formar un patrón incompleto. El viento regresa con un murmullo extraño, cargado de un tono que sugiere una súplica apenas contenida. La sensación de cercanía se intensifica, como si algo estuviera intentando cruzar desde un lugar que no pertenece a la noche. La luz de las linternas se curva otra vez, inclinándose hacia el mismo punto, obligando a la mirada a seguirla aún sin querer. El recuerdo que la carretera guarda parece levantarse desde la oscuridad, y la intuición se vuelve tan fuerte que impide retroceder. Todo tiembla de manera leve, anunciando un cambio inminente que se siente inevitable. El susurro vuelve, esta vez más claro, arrastrando un tono que parece querer formar un nombre que nunca llega a completarse. La tierra vibra con fuerza suficiente para obligar a ajustar el paso, como si el claro respirara desde sus raíces mismas. Una corriente cálida surge repentinamente, contrastando con el frío que dominó hasta ahora, provocando una sensación desconcertante que se mezcla con un presentimiento casi doloroso. La luz en el suelo cambia de color, adoptando un brillo más profundo que obliga a entrecerrar los ojos. Algo se mueve entre las sombras, no una forma definida, sino un desplazamiento que sugiere la presencia de un recuerdo vivo intentando tomar forma. La intuición se vuelve certeza. Lo que buscan está emergiendo, trayendo consigo un fragmento de historia que la carretera no ha permitido olvidar. Cada respiración pesa más, como si la noche reclamara un compromiso ineludible. Un sonido profundo emerge desde el claro, como si la tierra contuviera un sollozo
que finalmente encuentra salida, y el aire se llena de una tensión que pesa en el pecho. La luz cambia de ritmo, marcando pulsos que parecen corresponderse con los pasos que alguna vez avanzaron por este mismo punto. Un destello revela una figura incompleta sobre el suelo, una silueta apenas delineada, que se forma y se disuelve sin lograr permanecer. La sensación de estar presenciando un momento que no pertenece al presente se vuelve abrumadora. El bosque alrededor parece inclinarse hacia ellos, observando, guardando un silencio expectante. Un murmullo final, más firme, se eleva desde la sombra, trayendo consigo un dolor antiguo que despierta un estremecimiento profundo. Algo está a punto de mostrarse por completo, y el claro parece prepararse para abrir la última pieza del recuerdo. El claro se llena de una luz suave que asciende desde el centro como un aliento profundo, revelando una marca final que completa el trazado sobre la tierra. El pulso del suelo disminuye, pero no desaparece, dejando una vibración sostenida que parece mantener abierta una puerta invisible. Un susurro claro se eleva por primera vez, más definido que todos los anteriores, cargado de un significado que no necesita palabras para sentirse. La figura que intentaba formarse cobra un contorno más firme, lo suficiente para entender que representa un instante decisivo que quedó atrapado aquí. La presión en el pecho se intensifica, empujando una comprensión que se acerca sin prisa pero sin posibilidad de evitarse. La noche parece inclinarse hacia el momento, sosteniendo el aliento mientras la verdad comienza a mostrarse por completo. Todo lo vivido apunta hacia esta revelación inevitable que ya no puede seguir oculta. El claro se queda quieto, como si todo lo que había luchado por salir a la superficie finalmente hubiera encontrado forma, y el aire adquiere una calma extraña que no trae alivio, sino un silencio lleno de intención. Kanji. La marca completa en el suelo parece brillar desde adentro, revelando un movimiento leve, casi un recuerdo físico que respira bajo la tierra. Un impulso profundo recorre el cuerpo, una mezcla de miedo y reconocimiento que obliga a acercarse a pesar del temblor en las manos. Las sombras alrededor se detienen como si escucharan, dejando que el momento se sostenga en un equilibrio frágil. Un murmullo se eleva, esta vez distinto, más humano, casi un eco de alguien llamando por ayuda desde un punto donde el tiempo se rompió. La noche se inclina hacia adelante, obligando a enfrentar lo que al fin está listo para mostrarse, y cada pensamiento se alinea en una única certeza. La carretera no guardó un fantasma, sino un instante que nunca pudo terminar. Un destello repentino recorre la marca, extendiéndose por el suelo como una línea que despierta, revelando un trazo final que parece señalar al bosque detrás de ellos. El susurro se hace más claro, no como un lamento, sino como un intento de guía, una súplica que empuja hacia la dirección marcada. El aire cambia de densidad, volviéndose más ligero a cada segundo, como si el lugar respirara por primera vez en años. Las sombras retroceden apenas, abriendo un espacio estrecho que invita a seguir un camino nuevo. Un estremecimiento profundo golpea el pecho, anunciando que están cerca de lo que nunca se nombró. La sensación de estar reconstruyendo algo perdido se vuelve abrumadora, como si una pieza final de la historia esperara del otro lado de la oscuridad. La noche continúa atenta, silenciosa, lista para revelar el último fragmento del recuerdo atrapado. El bosque se abre en un pasillo estrecho, donde el silencio pesa más que el aire mismo, obligando a avanzar con pasos lentos y medidos. Una luz tenue aparece al fondo, no brillante, pero lo suficiente para revelar una figura que parece deshacerse y rehacerse en intervalos irregulares. El susurro vuelve, más definido,
cargado de un tono que mezcla urgencia y dolor, como si suplicara por ser liberado de un recuerdo que lo mantiene atrapado. La sensación de cercanía se vuelve tan intensa que cada respiración se escucha como un golpe suave contra el pecho. El aire frío se mezcla con un calor débil que proviene de la figura, creando un contraste extraño que eriza la piel. El camino frente a ellos parece moverse, como si se ajustara para mostrar algo que había permanecido oculto desde la noche en que todo ocurrió. Y aun sin verlo todo, una certeza se impone. El instante final está a punto de repetirse. La figura se define por fin, no como un cuerpo, sino como una forma luminosa que reproduce un movimiento desgastado, una caída lenta detenida en el tiempo. Un estremecimiento recorre el bosque, moviendo las hojas sin viento, como si todo el entorno reconociera el momento que está reviviendo. El susurro se transforma en un sonido más claro, un intento de palabra que casi alcanza el aire antes de romperse en silencio. La luz alrededor de la figura parpadea, revelando un rastro que conduce directamente al punto donde el claro quedó abierto. El pecho se tensa ante la comprensión que emerge con fuerza. Lo que están presenciando es el último intento de avanzar de esa noche, un avance que nunca terminó. La tierra vibra con una intensidad que obliga a dar un paso atrás, pero la intuición empuja hacia adelante, como si algo dependiera de ver el final completo. Todo lo demás desaparece, y solo queda el instante suspendido que busca finalmente completarse. La luz se eleva en un destello final que ilumina el bosque entero, revelando el instante exacto en que la figura intenta levantarse una última vez, antes de quedar atrapada entre el tiempo y la tierra. Un suspiro profundo atraviesa el aire, cargado de un cansancio tan humano que obliga a contener el aliento. La vibración del suelo disminuye hasta convertirse en un pulso suave que se desvanece lentamente, como si la memoria que había luchado por salir finalmente encontrara reposo. El silencio regresa, pero ya no es el mismo. Ahora tiene la calma de algo que ha sido comprendido. La figura se disuelve con lentitud, dejando detrás un rastro tenue que se pierde entre las raíces del bosque. El aire se aclara, la luz desaparece y la noche recupera su ritmo natural. Ninguno se mueve al principio, atrapados aún por el peso del instante final. Pero el mensaje está completo. La carretera nunca pidió ayuda, pidió ser recordada, y ahora por fin lo ha sido.